Buen día, compañeros y estimado profesor Gabriel Froilán. Me tomo el espacio para presentarles mi portafolio virtual relacionado al flete marítimo como componente esencial del comercio internacional, preparado por mi persona, Rita Pérez. Antes de empezar, quisiera presentarles pues mi tabla de contenido de los puntos que voy a estar tocando en esta presentación. Empezamos con la introducción, definición e importancia del flete marítimo en el comercio global, factores que influyen en el coste del flete, Incoterms, ventajas del flete marítimo, tecnología en el transporte marítimo y por último, pues la conclusión. El transporte marítimo facilita el flujo de bienes y sigue siendo el modo predominante de transporte internacional. Siendo de este modo, el flete marítimo es responsable de conectar a productores, distribuidores y consumidores, impulsando la actividad económica y el intercambio de bienes o servicios o productos entre naciones a nivel global. ¿Pero qué es el flete marítimo? A grosso modo, el flete marítimo es el precio que se paga por el transporte de una carga o una mercancía de un lugar a otro, en este caso en el mar. Es el costo asociado al transporte de esta mercancía en un buque desde un puerto de origen hasta un puerto de destino. Y este coste se ve afectado por un sinnúmero de factores, como el alquiler del espacio en un contenedor, el tipo de carga, el volumen o el peso de la mercancía y las tarifas portuarias. ¿Cuál es su importancia en el comercio global? Como ya lo mencionamos anteriormente, el transporte marítimo está estrechamente relacionado al flete, ya que es el flete el precio que se paga por el transporte de la carga en dichos buques, y esta actividad es la más rentable para mover grandes volúmenes de carga a largas distancias, siendo así que el transporte marítimo representa más del 80% del comercio internacional. También es importante mencionar que cuanto mayor sea el volumen de carga, obviamente mayor será el flete a pagar, y que debido a la economía de escala, el transporte marítimo sigue siendo más económico que el aéreo, pues en este se pueden transportar grandes cantidades de carga. Aquí como modo de ilustración, pues tenemos un contenedor de 20 pies y contenedor de 40 pies para conocer pues el tamaño y las dimensiones del mismo, ya que los contenedores son fundamentales en el proceso, permitiendo maximizar la eficiencia de la carga y descarga de mercancías. Tenemos que el precio del flete no es fijo. Como mencionábamos anteriormente, pues el flete depende de un sinnúmero de factores. Por ejemplo, la ruta marítima, mientras más larga sea la distancia hacia donde va la carga, pues suele ser más costoso el flete. El volumen y el peso, mientras más pese o mientras el volumen sea más grande, asimismo el flete aumenta su costo. Los servicios adicionales como los costos de aduana, el manejo del almacén y la logística de destino, las condiciones del mercado, la demanda global que se tenga en el momento de realizar el transporte, también las tarifas de combustible, entre otros factores económicos y muchas veces políticos también que afectan. Tipo de mercancía. Existen cargas especiales como por ejemplo las cargas líquidas gaseosas que tienen una manera más específica de transportarse o que son de más cuidados, como por ejemplo también las cargas perecederas, que hay que controlarle la temperatura y demás. Seguimos con los Incoterms. ¿Qué son los Incoterms? Son reglas estandarizadas que definen las responsabilidades de compradores y vendedores. Estas reglas son muy importantes, ya que cuando se entiende cuáles son las obligaciones y las responsabilidades de las dos partes, es mucho más fácil para ellos realizar el transporte de la mercancía. Entre las más comunes relacionadas con el flete marítimo tenemos el free carrier. El vendedor entrega la mercancía al transportista designado por el comprador en un punto acordado. Es decir, el vendedor se encarga de los costos y riesgos hasta que la mercancía se entrega al transportista que es designado por el comprador. Ex-work, el comprador asume todos los costes y el riesgo desde el punto de origen.
Este es el que menos responsabilidad al vendedor le da, ya que el comprador asume todos los costes y riesgos desde el punto de origen de la mercancía. FAS, Free Alongside Ship, el vendedor entrega la mercancía junto al buque en el puerto de embarque. El vendedor se encarga de los costos y riesgos hasta que la mercancía esté colocada en el buque. Luego de eso, el comprador se hace responsable de los costes y riesgos que causa el mismo. Dentro de los Incoterms existe una figura muy importante, un especialista en logística conocido como transitario. Este se encarga de coordinar todos los aspectos del envío, de la reserva de espacio en el buque hasta la gestión de trámites de aduana. Actúan como intermediario entre el exportador y el importador y de las empresas de transporte. Ventajas que tiene el flete marítimo. El flete marítimo es esencial para el comercio internacional y aunque el transporte aéreo ofrece mayor rapidez, este sigue siendo la opción preferida, como antes mencionamos, pues podemos transportar grandes volúmenes de carga en un buque y tiene también numerosas ventajas que ahora las vamos a mencionar. Las dividimos entre ventajas frente a otros medios de transporte y ventajas frente a la economía global. Frente a otros medios de transporte, ¿qué caracteriza el transporte marítimo? Costes más bajos, más económico que el aéreo, especialmente para cargas pesadas y voluminosas. Capacidad para grandes volúmenes, como ya lo hemos mencionado muchas veces, los buques pueden transportar miles de toneladas de carga en un solo viaje. Flexibilidad del tipo de carga. Podemos cargar líquidos, granos, líquidos gaseosos. Es muy amplia y se adapta a todos los tipos de carga. Acceso global. Existen puertos en todos los continentes. Frente a la economía global, generación de empleo. Los puertos, las empresas de logísticas y los transitarios generan millones de empleos en todo el mundo. Desarrollo del comercio internacional. Sin el transporte marítimo sería imposible mover bienes a gran escala entre países. Y la competitividad empresarial, disculpen, precios más competitivos y mejoran su participación en el mercado. Y ahora nos vamos con la tecnología en el transporte marítimo. Sistemas de seguimiento en tiempo real. Podemos mencionar el GPS o GPS, RFID y el IoT o Internet of Things. El GPS utiliza satélites para determinar la ubicación precisa de vehículos y mercancías. RFID, uso de etiquetas electrónicas para identificar y rastrear productos. Y el Internet de las Cosas permite la conexión de dispositivos y sensores para recopilar datos en tiempo real sobre ubicación, temperatura y otras variables que son muy importantes. También podemos mencionar los análisis de datos y estadísticas, que es el uso de herramientas avanzadas de análisis, ayuda a predecir costos y optimizar rutas, y la automatización en los puertos. Por ejemplo, tenemos los puertos como en Rotterdam, como en Singapur, como en Shanghái, que implementan grúas automatizadas para acelerar los procesos. Esta tecnología pues ayuda a que la carga y descarga sea más eficaz y que se utilice un poco menos de mano de obra humana. Entonces, como conclusión, tenemos que, siendo el flete marítimo el coste del transporte de mercancías por mar, podemos concluir que el mismo no es un coste único y que puede variar según el tipo de carga, volumen y condiciones de mercado. De igual manera, se reafirma la relación directa que existe entre el flete y el transporte marítimo, el cual ofrece inigualables ventajas, como su gran amplitud para transportar cualquier tipo de carga, desde granos hasta gases, como lo mencioné, su bajo costo por unidad y es un gran facilitador de intercambio de bienes, servicios o productos a nivel mundial. Muchísimas gracias.